el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, Santo Sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saludo en esta hora y le doy la bienvenida a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Estamos saliendo por 3 plataformas, nuestras 3 plataformas. El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, el Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y el Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. Espero de que estas plataformas puedan ser de mucha bendición para cada uno de ustedes, ya que a través de ellas este es el medio que el Señor nos ha permitido usar para presentar y transmitir estos mensajes de hoy. Aquí en esta costa del este de los Estados Unidos estamos prácticamente ya entrando en las primeras horas del Día del Señor. Así que aprovecho esta oportunidad para desearles un feliz y bendecido sábado. Vamos entonces a pedir la bendición del Señor para que pueda bendecir esta programación y este mensaje de hoy lo podamos entender. Y a través de una oración vamos a pedir que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría en esta hora. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por habernos cuidado durante esta semana laboral. Hoy, en las primeras horas prácticamente ya en esta área del este de los Estados Unidos, de su santo día de reposo, le damos las gracias por permitirnos nuevamente poder estudiar su palabra juntos. Gracias, Señor, por habernos dado el don de la vida, por habernos cuidado durante toda esta semana, por habernos protegido y librado de un sinnúmero de peligros que, aunque no los vemos, sabemos que están allí latentes, porque el enemigo, como dice su palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Señor, bendíganos con la presentación de su palabra en esta hora, que el Espíritu Santo nos hable a través de ella. Bendiga este mensaje, Señor, y que usted pueda llevarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que este mensaje pueda cruzar fronteras y otras almas que nunca han visto estos mensajes los puedan ver, y los que los ven semanalmente o cuando tienen la oportunidad de verlo, oramos para que ellos también puedan ser instrumentos en sus manos de compartir estos mensajes con personas que ellos conocen, familiares, amistades, compañeros o compañeras de trabajo, para que así la semilla del Evangelio pueda esparcirse por todo lo ancho y largo de este planeta Tierra. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, una vez más, me da mucho gusto de poder estudiar la palabra de Dios junto con cada uno de ustedes. Gracias por tomar el tiempo y sintonizar esta programación. En esta hora vamos a continuar un tema que dejé prácticamente en el tintero la semana pasada o el viernes pasado, y es la continuación de esta interesantísima serie basado en ciertos tópicos del libro de Apocalipsis. Hoy voy a abarcar mucho material, así que vamos a comenzar sin tomar más tiempo. Recuerden de tener sus libretas a la mano, sus notas de apuntes,
Recuerden que estos temas quedan grabados automáticamente en nuestras 3 plataformas, pero allí en la plataforma del Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, usted puede entrar allí al encasillado que dice listas o playlists y busque estos programas o estos mensajes, esta carpeta, como ustedes ven ahí en vuestras pantallas. El nombre de esta serie es Lecciones del Libro de Apocalipsis, y ese mismo título tiene ya el archivo o carpeta que hemos preparado allí en nuestro canal en YouTube. No se olvide, si usted está sintonizando este programa por primera vez, no se olvide de suscribirse a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube. No se olvide de darle un me gusta a estos videos y no se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. La miniserie que estamos estudiando, que es parte de esta serie Lecciones del Libro de Apocalipsis, lleva como título Las 7 epístolas del libro de Apocalipsis. Como ustedes ven ahí, esas 7 epístolas fueron enviadas a esas 7 iglesias del libro de Apocalipsis, o que se encuentran allí en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 nos dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esto prácticamente abarca el periodo histórico de la iglesia de Cristo desde su fundación, cuando Jesús fundó esa primera iglesia, cuando vino a esta tierra con sus 12 discípulos, hasta el tiempo del fin, o sea, hasta la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Entonces hoy vamos a continuar con el tema del mensaje de la cuarta iglesia, de esas 7 iglesias, el mensaje a la iglesia de Tiatira, la parte número 2. Hoy estaríamos concluyendo ya este mensaje de esta interesante iglesia. Ese periodo histórico de esta iglesia de Tiatira abarca los años 538 después de Cristo al año 1798, un periodo de 1260 años, prácticamente el periodo más largo de estas 7 iglesias. Está contenido en el mensaje a la iglesia de Tiatira. Recuerden que los primeros 3 mensajes, usted los puede ver allí, de esas primeras 3 iglesias, ya están allí en ese encasillado que dice listas, en esa carpeta que dice las 7 epístolas en el libro de Apocalipsis. Bien, introducción, vamos a la parte introductoria. La iglesia de Tiatira, ahí todavía se ven ruinas de la ciudad de Tiatira, allí en Asia Menor. Allí se encontraba esa iglesia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 nos dice: y los 7 candeleros que has visto, le dice Jesús a Juan, Juan los vio, son las 7 iglesias, y en medio de esos 7 candeleros representados por esas 7 iglesias se encuentra el Hijo del Hombre, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ya nosotros abordamos la primera parte de este extraordinario mensaje a la iglesia de Tiatira. Mensaje a Tiatira. Hoy vamos a abordar lo que no pudimos abordar en el tema de la semana pasada. Jezabel, la perseguidora de los fieles durante el periodo de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice el Señor Jesús prácticamente a esa iglesia de Tiatira, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Jezabel durante la época del profeta Elías. Ahí se encuentra la referencia, Primera de Reyes, capítulos 16 al 19. Usted puede leer esos capítulos en su tiempo libre. Ahí usted va a encontrar la referencia de la vida de Jezabel, esta mujer malvada que persiguió a los hijos fieles del pueblo de Israel en ese entonces. O sea que durante esa época fue rápida para derramar la sangre de los profetas de Dios. O sea, esta mujer, Jezabel, durante sus implacables persecuciones, los 7,000 fieles de Israel que no adoraron a Baal tuvieron que huir a las montañas y esconderse en las cuevas de la tierra. Se estableció un precio por la cabeza del profeta Elías, el gran reformador del antiguo Israel. El periodo durante el cual Jezabel espiritual dominó la tierra fue también un momento de persecución para la fiel iglesia de Dios. Durante este periodo se cumplieron las siguientes profecías. Vamos a ver qué profecías se cumplieron durante este periodo de la Jezabel espiritual que dominó la tierra y que también persiguió a la iglesia fiel de Cristo en ese entonces. Daniel capítulo 7, versículos 21 y 25. No se olviden este detalle que yo siempre se lo recuerdo. Yo siempre lo digo y tal vez usted dirá, pero ya eso usted siempre lo menciona. ¿Para qué lo tiene que mencionar una y otra vez? Por si acaso hay una persona que está sintonizando este programa por primera vez. No se olvide que lo que ustedes vean en los textos o en ciertas citas entre corchetes, yo lo agrego al texto para así darle un entendimiento mejor. Daniel 7:21 nos dice, y veía yo que este cuerno, o sea, Daniel se está refiriendo al cuerno pequeño en profecía bíblica en Daniel capítulo 7 y capítulo 8, representa al papado. Esto ya lo estudiamos en programas anteriores. Hay una serie ahí en el canal, usted puede entrar, que dice Profecías del libro de Daniel. Si usted no ha visto esta serie, yo le recomiendo que tome el tiempo para verla. Dice que este cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía. Eso ya estaba profetizado a través del profeta Daniel. Y dice el versículo 25, ¿qué más iba a ser este cuerno pequeño representado en profecía bíblica por el poder papal? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, que es un tiempo equivalente a 1260 años. Así que todas estas características que vemos en Daniel 7, 21 y 25 se aplican sin temor a equivocarnos al poder papal en esta tierra. Daniel capítulo 8, versículo del 10 hasta el 12, hablando de ese mismo cuerno pequeño, nos dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Ese príncipe de los ejércitos sabemos que es Cristo Jesús. Y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Interesante, o sea, la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial fue reemplazada por la obra de seres humanos en esta tierra. Versículo 12 de Daniel capítulo 8. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad. En Daniel 7:25 decía que iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y así, eso fue exactamente lo que hizo el poder papal. E hizo cuanto quiso y prosperó. Claramente estos textos bíblicos son contundentes. Daniel capítulo 8, versículo 24, ¿qué más sigue abundando en cuanto a esa Jezabel de los días de la Edad Media? Y su poder se fortalecerá, o sea, el poder del cuerno pequeño, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente. ¿Y qué más agrega?
y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y eso fue exactamente, así como la Jezabel del Antiguo Testamento en los días de Elías persiguió a los profetas de Dios, mató a muchos de los santos en ese entonces, derramó sangre. También este poder, el poder papal durante la época histórica del periodo de la iglesia de Tiatira, nosotros lo vimos en el tema de la semana pasada, derramó sangre inocente. Los santos que pues no se sometieron a sus falsas enseñanzas, a sus dogmas y a todo aquello que estaba en contra de la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 21 y 22, Cristo prácticamente hablando de ese periodo histórico, de esa gran tribulación que pasó, que fue el periodo de la iglesia de Tiatira, nos dice en Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. O sea, Dios le dio un periodo a este poder papal, el cuerno pequeño, 3 tiempos y medio, o sea, un periodo de 1260 años, bastante largo este periodo, pero Dios en su gran misericordia pudo acortar ese tiempo, porque de lo contrario este poder hubiese extinguido a la iglesia de Cristo en esta tierra. Apocalipsis capítulo 12, hay otra profecía muy interesante contenida en los versículos 6 y versículo 14, hablando del mismo poder, de esa Jezabel espiritual en los días de la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 12, 6 nos dice, y la mujer huyó al desierto. La iglesia huye por causa de la persecución papal. Recuerden que esto es una profecía bíblica, y la mujer en profecía bíblica representa a la iglesia. Entonces hubo una iglesia, esa iglesia fiel, que tuvo que huir por causa de la persecución de esa Jezabel, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten. ¿Por cuánto tiempo? Por 1260 días, o sea, días proféticos, o sea, 1260 años. Versículo 14 de Apocalipsis 12, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto. Recuerden que todo esto es un lenguaje simbólico. Esa serpiente que sabemos que es Satanás usó un poder en esta tierra, representado en Daniel capítulo 7 y capítulo 8 por el cuerno pequeño, y en el periodo de la iglesia de Tiatira por Jezabel, la Jezabel espiritual, que sabemos que es el poder papal. Pues Satanás usó a este poder en esta tierra para perseguir a la mujer, pero Dios dice que le dio a la mujer 2 alas de la gran águila. Las alas de águila representan la salvación de Dios. O sea, Dios tuvo que intervenir para poder salvar a su iglesia, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, Daniel 7:25, ahí está el mismo periodo profético que leímos anteriormente. Así que podemos darnos cuenta, queridos hermanos y hermanas, que todo esto estaba ya profetizado por el Señor. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 5 al 7, abunda un poco más en cuanto a esto que estamos abordando en esta hora. Apocalipsis 13, 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Está hablando también de esa bestia que sube del mar en Apocalipsis capítulo 13. Esa bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos representa al poder papal en el tiempo del fin. Versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, lo mismo que leíamos en Daniel capítulo 7 y capítulo 8. ¿Y qué dice el versículo 7 de Apocalipsis 13? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Qué hizo Jezabel en los días de Elías contra los fieles? Los persiguió, hizo guerras, trató de quitarle la vida también al profeta Elías. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea,
Roma papal gobernó al mundo durante todo su periodo que Dios le dio, su periodo profético de 1260 años. Esto es maravilloso, cómo la palabra de Dios se cumple al pie de la letra, y podemos ver allí en el versículo 6 de Apocalipsis 13, que estamos leyendo juntos, que el blanco de ataque de Satanás a través del poder papal en esta tierra fue el santuario celestial, el tabernáculo de Dios en el cielo. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Usted se preguntará. Porque allí se está llevando la última obra de la redención en favor del hombre. Allí está nuestro gran sumo sacerdote intercediendo por cada uno de nosotros. Pero Satanás, que conoce bien ese santuario celestial porque él vivió allá en el cielo antes de ser arrojado a esta tierra con todos sus ángeles que se rebelaron contra él, él sabe que allí está el verdadero sumo sacerdote, pero él puesto aquí un sumo pontífice en esta tierra. Un sumo pontífice que está allí en Roma, que se hace pasar por por el representante de Cristo en esta tierra. Sabemos que Satanás iba a usar este poder para atentar contra las verdades de Dios y contra todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Habla de 42 meses porque dice que se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses, de acuerdo a Apocalipsis 13:5, que lo acabamos de leer. Un mes del calendario hebreo tiene 30 días. Si usted multiplica 42 por 30, es igual a 1260 días proféticos o años literales. O sea, el mismo periodo se repite tanto en Daniel como en Apocalipsis. Ese fue exactamente el periodo que Dios le dio a esta iglesia de Tiatira. Apocalipsis 17:6, el apóstol Juan vio esta mujer representada en el mensaje de la iglesia de Tiatira por Jezabel. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Juicios amenazadores. Apocalipsis 2:21 nos dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. O sea, Dios le está dando tiempo a esa iglesia de Tiatira para que se arrepienta, a esa Jezabel simbólica de ese periodo histórico de la iglesia de Tiatira. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Se le dio una oportunidad a la Jezabel espiritual de arrepentirse de su fornicación y ella no se arrepintió. A través del profeta Elías, Jezabel fue advertida y amenazada y se le dio la oportunidad de arrepentirse antes de conocer su destino. Del mismo modo, la Jezabel espiritual recibió tiempo para arrepentirse y reformarse. A lo largo del periodo de la iglesia de Tiatira, el llamado al arrepentimiento se realizó a través de mensajes de reprensión y advertencia entregados por hombres dentro y fuera de la iglesia que sintieron la necesidad de un renacimiento y una reforma. Entre estos reformadores se encontraban sacerdotes, monjes como Martín Lutero y otros funcionarios de la iglesia. Los líderes de la iglesia acusaron al Papa de ser el anticristo en el templo de Dios predicho por la profecía, o sea, por las profecías de Daniel, de Apocalipsis y por las profecías del apóstol Pablo. Creían que era evidencia de que el regreso de Cristo estaba cerca. El largo retraso de la retribución no indicó que el Señor estaba pasando por alto el pecado, como muchos parecen creer. De acuerdo a Eclesiastés 8:11, indicaba la paciencia y el sufrimiento de un Dios misericordioso. Apocalipsis 2:22, he aquí yo la arrojo en cama, está hablando de esa Jezabel espiritual, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Qué dice el Señor? Yo la arrojo en cama. ¿Qué significa esto? Usted se estará preguntando.
Bueno, la cama de pecado se convertiría en la cama de enfermedad y sufrimiento. El lugar de sus pecados se convertiría en el lugar de sus castigos. La enfermedad y el sufrimiento son la recompensa de su inmoralidad. Las armas de Jezabel se volvieron sobre su propia cabeza. Elías el profeta le dijo, vamos a ver qué le dijo Elías a esa Jezabel del Antiguo Testamento. Así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Ese fue el mensaje que Elías el profeta le envió a esta mujer perversa llamada Jezabel. Eso se encuentra en Primera de Reyes 21:19. Jezabel fue tan comida por los perros hambrientos que no encontraron más de ella que el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Segunda de Reyes capítulo 9, versículo 35. En Apocalipsis 19, 17 y 18 se nos dice que la Jezabel moderna o Babilonia será devorada por las aves de rapiña. El destino de la Jezabel de los días de Israel fue predicho por su siervo Elías, y el destino de su antitipo fue predicho por su siervo Juan. La ejecución de la terrible amenaza contra Jezabel se muestra en los capítulos 17 y 18 del libro de Apocalipsis. La familia de Jezabel. Apocalipsis 2:23. Vamos a ir por partes para ir entendiendo este mensaje. Y a sus hijos heriré de muerte. En muchas de nuestras versiones, Reina Valera 1960, que es la versión prácticamente que yo uso para estas presentaciones, dice así como estamos leyendo juntos. Repito, y a sus hijos heriré de muerte. Pero vamos a citar otra versión. Apocalipsis 2:23, pero la versión Nueva Biblia de las Américas. Noten cómo dice esta versión. A sus hijos mataré con pestilencia. Interesante, ¿no les parece? Apocalipsis 2:23 habla del juicio y la amenaza contra la familia de Jezabel. Ocosías, el hijo de Acab, y Jezabel se convirtió en un lisiado por causa de una caída de una ventana y pasó el resto de su vida en una cama de angustia y aflicción. Como dice, así lo dice el libro de Apocalipsis, lo acabamos de leer. Eso se encuentra en Primera de Reyes 22, 51 y 52 y Segunda de Reyes 1, 1 y 2. Finalmente toda la familia de Acab y Jezabel fue exterminada como Jehová lo había decretado. Los dos hijos que se convirtieron en reyes fueron asesinados y los agentes de Jehú llevaron a los hijos del rey, mataron a 70 varones, pusieron sus cabezas en canastas y las enviaron a Jezreel, de acuerdo a Segunda de Reyes capítulo 10 versículo 7. Aunque esto sin duda se refiere a las 7 postreras plagas en las que se desatará la ira de Dios contra Babilonia y su familia, también puede tener una aplicación a las plagas y pestilencias que azotaron Europa entre los siglos XIV y XVIII. Además de la peste bubónica que destruyó millones de vidas, hubo una terrible plaga conocida como la peste o muerte negra. Se informó al Papa Clemente en Aviñón que en todo Oriente, con excepción de China, 23.840.000 personas habían muerto a causa de la plaga. ¿Qué decía Apocalipsis? Heriré a sus hijos con pestilencia. Se estima un total de 25 millones de muertes en toda Europa. Estas terribles visitas se consideraban en ese momento juicios de Dios a causa de la corrupción que existía en la iglesia y entre las naciones.
La Jezabel espiritual y su familia también serán completamente destruidos. En Apocalipsis 17:5, ella es la madre de las rameras. Si es llamada madre, eso significa que tiene hijas. Roma papal se hace llamar madre y continuamente habla de todos los católicos como sus hijos. A veces habla de las iglesias protestantes como hijos rebeldes que algún día regresarán a casa. Y cuando ellos lo hagan, les esperará una bienvenida de corazón por parte de la iglesia madre de la cristiandad. Jesús declaró que los juicios sobre la familia de Jezabel estarían abiertos y manifiestos a todas las iglesias. Apocalipsis 2:23 dice, y todas las iglesias. ¿Qué vemos allí en esa imagen? Vemos una imagen que es de una agencia de noticias católicas. CatholicNet se llama esta página en internet. ¿Y cuál es el encabezado? Yo lo subrayé allí o lo resalté con amarillo para que ustedes puedan poder leer juntos, podamos leer qué título lleva este encabezado de esta noticia. Dice, la iglesia, por supuesto, se refiere a la Iglesia Católica Romana, porque esta es una página de internet de noticias católicas. La iglesia, nuestra madre. ¿Qué decía Apocalipsis 17? Babilonia la grande, la madre de todas las rameras. Si es madre, tiene que tener hijas. ¿Estamos de acuerdo? Hoy debemos rezar por nuestra madre, la iglesia, dice esta noticia. Porque la iglesia es atacada por sus enemigos y los hijos debemos cuidar y defender nuestra madre. La iglesia es nuestra madre, sigue diciendo el segundo párrafo que está ahí resaltado. Pues en su seno somos engendrados y nos da a luz como hijos de Dios. Y la tercera frase que está resaltada nos dice, la iglesia en la fecundidad del Espíritu continúa generando nuevos hijos en Cristo. Interesante, ¿no les parece a ustedes? La madre llama a sus hijas a regresar a casa. Vemos otro encabezado de noticias, otra página de internet que se llama Catholic Culture, o sea, cultura católica. Y está en inglés, por supuesto, pero yo traduje algunos párrafos de esta noticia, pero el título dice, la reforma se acabó. The Reformation is over. En otras palabras, dice la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que dice llamarse así la madre de todas las iglesias. La reforma se acabó. Vamos a leer unos párrafos de esta noticia. El obispo de Roma está haciendo un llamado al mundo prácticamente a que regresen a la madre iglesia. Todos esos hijos o hijas representados por estas iglesias que se han separado de la madre tienen que regresar, dice el obispo de Roma, deben de regresar a la madre iglesia. Leamos juntos, por favor. Aunque para algunos de mis amigos protestantes decir la fecha del 31 de octubre en voz alta, bueno, las palabras de lucha. El 31 de octubre es el día de la Reforma, la fecha en que celebran a Martín Lutero salvando el evangelio de la institución corrupta que lo escondió de sus miembros desfavorecidos. Ahora lucho por vivir. Pero cuando se trata de protestantes evangélicos, soy un amante, no un luchador. Y lo que quiero decirles a mis amigos evangélicos, a quienes amo, es esto. La reforma ha terminado. Vengan a casa. Interesante. Es el mayor logro ecuménico en los 500 años desde la reforma, porque con la diferencia religiosa más importante entre protestantes y católicos se ha superado esencialmente.
Goliat ha sido asesinado, dice la noticia. Solo queda matar a los filisteos más pequeños. Muy importante este lenguaje, es una fraseología que si lo leemos superficialmente, pues la gente no sabe a quién se refiere esos filisteos más pequeños que hay que matar. Queridos hermanos y hermanas, esos filisteos pequeños son esos 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal y que no van a regresar nunca a esa Jezabel moderna que dice ser la madre de todas las iglesias. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Roma? Hay que acabar, hay que matar a todos esos filisteos que han quedado, que son grupos pequeños. Volvamos a la noticia. ¿Cómo termina la declaración? Nosotros, los católicos y los protestantes, creemos que el Evangelio es la buena noticia de que estamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Ahí está la página de internet, el enlace, si usted quiere buscar esta noticia, si usted lee inglés, usted lo puede leer. Ahí les dejo el enlace para que lo pueda leer. ¿Qué está haciendo el obispo de Roma? ¿Qué está haciendo esta supuesta madre iglesia? Está haciendo un llamado a todas las religiones del mundo para que vuelvan de regreso esas religiones que se han apartado de la madre iglesia, esos representantes de las diferentes religiones a nivel mundial. Ya es tiempo de que regresen a la madre iglesia. Elena G. White escribió estas palabras. Estas palabras las escribió primeramente en el año 1884. Vamos a leer estas palabras, por favor, que se están cumpliendo hoy ante nuestros ojos. Dice: las iglesias protestantes están en gran oscuridad, o discernirían las señales de los tiempos. Si no estuvieran en oscuridad, discernirían las señales de los tiempos. La iglesia romana no está lejos de alcanzar sus planes y modos de operación. Ella emplea cada treta para extender su influencia y aumentar su poder en preparación para un feroz y determinado conflicto de volver a alcanzar el control del mundo, oigan bien, de restablecer la persecución y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. Voy a hacer una pausa, vamos a dejar allí la nota, déjeme hacer un paréntesis. Por supuesto, Roma papal en el tiempo del fin no va a actuar como actuó durante el periodo histórico de la ciudad de la iglesia de Tiatira. Roma papal en el tiempo del fin va a trabajar y va a tratar de volver a restablecer la persecución contra los fieles, contra aquellos, ese pequeño grupo de filisteos, como decía la noticia que acabamos de leer anteriormente, esos rebeldes que no se quieren someter a la madre iglesia. Pero Roma en esta vez va a usar a los gobiernos, al Estado, porque la iglesia se va a unir con el Estado y el Estado va a dictar leyes que van a ir en contra de tu libertad y mi libertad religiosa, so pena de multas, encarcelamiento o la muerte. ¿Cómo termina la declaración? El catolicismo está ganando terreno en cada lado de nuestro país. Esto fue escrito en un libro en inglés, Spirit of Prophecy, o el Espíritu de Profecía, tomo 4, páginas 381, 382, capítulo 30. Esto fue escrito hace más de 100 años atrás y estamos viendo que las iglesias protestantes hoy más que nunca están queriendo volver a la madre iglesia o están coqueteando con esta iglesia que ha apostatado de la verdad. Apocalipsis 2:23. Sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Esto es una sentencia, esto es una advertencia para aquellos que dicen ser el pueblo de Dios en este tiempo del fin. Dios está haciendo una obra de juicio, una obra de escudriñamiento, la mente y el corazón, las intenciones del corazón. Esto constituye una promesa para aquellos que permanecieron fieles a Jesús durante este periodo de prueba y una amenaza
para quienes se unieron a la iglesia apóstata. El lenguaje indica un momento de juicio investigador antes de la ejecución de la declaración decretada. Los juicios amenazadores incluyeron a los hijos y a la madre. Jezabel y su familia incluyen a todos los sistemas religiosos o iglesias que se separaron del papado, pero que aún se aferran a sus doctrinas y prácticas y que cometen fornicación espiritual coqueteando con Roma papal y con los reyes y naciones al unirse con ellos cuando la oportunidad se presenta. Esta unión ilegal se llama ecumenismo. Y esto es lo que está promoviendo esta Jezabel moderna de este tiempo del fin. La máquina más poderosa del poder papal en este tiempo del fin se llama ecumenismo. Y el objetivo a través del ecumenismo es que todas estas hijas rebeldes, así lo llama Roma papal, que se separaron en cierto momento de la historia de la madre iglesia, según Roma, vuelvan de nuevo a esa madre. Por eso esta noticia que leímos decía, la reforma ha terminado. Hay que regresar a casa. Ese es el llamado que le hace Roma papal ahora al mundo protestante. Pero ¿qué decía la mensajera del Señor? Los protestantes, la iglesia protestante, están en gran oscuridad y no lo saben. ¿Qué vemos allí, queridos hermanos y hermanas? Esta imagen. Interesante imagen. Ahí vemos el obispo de Roma, el Papa Francisco. Y vemos a este caballero de la derecha, que yo le pongo allí esa flecha para que ustedes vean esa flecha amarilla. Y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Y quién es ese señor? Ya lo hemos visto en programas anteriores. Ustedes recordarán, tal vez, si usted sintoniza este programa cada viernes. Ahí vemos un grupo de personas de diferentes denominaciones religiosas. Católicos, protestantes y pues iglesias de allí del oriente. En fin, ortodoxas, por así decirlo. Y este caballero de la extrema derecha que está apuntando allí esa flecha, ¿quién es él? Usted se preguntará. ¿Y qué hace allí en el Vaticano representando a la iglesia a la cual él representa? Vamos a verlo. Ahí está ese caballero. Esta es la página oficial de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y el encabezado en la parte de arriba, y ustedes ven el logo adventista, una Biblia abierta, una cruz en el medio, y esas llamas que le han hecho creer los pastores y los líderes religiosos a sus miembros, que esas llamas representan a los tres ángeles. Eso no es verdad, queridos hermanos y hermanas. Es un logo ecuménico. La mayoría de las iglesias protestantes tienen esas llamas. O sea que es un logo ecuménico. Ese logo de los tres ángeles desapareció hace muchos años de la literatura adventista. ¿Y qué dice ese encabezado en la parte de arriba? Director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mundial, o sea, de la Conferencia General de la Iglesia Adventista a nivel mundial. ¿Cómo se llama este señor? Ganouni Diop. ¿Y qué hace este señor allí en el Vaticano? Bueno, este es el representante de la Iglesia Adventista a nivel mundial, teniendo reuniones ecuménicas en Roma con el obispo de Roma. Eclesiastés 12:14, ¿qué nos dice? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El Señor juzgará esta iglesia que dice ser el pueblo de Dios en el tiempo del fin, que está tomando la vía más corta, la vía de la paz y la vía del ecumenismo. Por eso es que Roma sabe de que hay unos pocos filisteos rebeldes que no se quieren someter, así como Jezabel. Jezabel conocía que habían unos pocos que no habían doblado sus rodillas ante Baal y por eso decidió quitarles la vida. Entre esos pocos se encontraba ese gran reformador que se llamó Elías Tisbita, ese gran profeta de Dios. Y esto se va a repetir, queridos hermanos y hermanas, en el tiempo del fin, si ustedes no lo sabían. En Tiatira había un gran templo dedicado a Apolo.
el dios Sol, la deidad principal de la ciudad, en el que había un altar a una diosa que era la sacerdotisa de Apolo. Baal era el dios Sol de los sidonios, y bajo el reinado de Jezabel se convirtió en el dios principal en la apostasía de Israel. Jezabel era la sacerdotisa y portavoz de Baal. La adoración al sol es la base de todas las religiones paganas y ha sido perpetuado en el sistema papal. El papado abandonó el sábado de Jehová, el monumento de la creación y el sello de la verdadera adoración a Dios, por supuesto a Jehová, y adoptó el día del sol o el domingo como el día de adoración. Interesante que el domingo en inglés es Sunday, o sea, Sunday. Sol, sun es sol y day es día, o sea, día del sol. Casi todas las iglesias protestantes siguen su ejemplo sin una partícula de evidencia bíblica de tal práctica. Ahí vemos el altar principal de la Basílica de San Pedro en Roma. ¿Qué vemos en el centro? Vemos un sol allí resplandeciente. Vemos también otra parte de la basílica allí de San Pedro en Roma. El sol se hace presente en la adoración de Roma papal. Y también vemos allí esa cúpula de la Basílica de San Pedro. Está en círculo, representando también, por supuesto, al sol. La reforma. Hablemos de la reforma. Apocalipsis 2:19 nos dice: yo conozco tus obras, le dice Jesús a esa iglesia de Tiatira, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Por qué Jesús hace una excepción a este mensaje y habla de este grupo en Tiatira que tiene amor, fe y servicio y paciencia, o sea, perseverancia? Se cree que la reforma se menciona en Apocalipsis 2:19, el texto que acabamos de leer, donde un cambio para mejor se llevó a cabo hacia el final del periodo profético de la iglesia de Tiatira. Martín Lutero y sus compañeros reformadores, a través del poder de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, rompieron el poder de la Jezabel espiritual y pusieron fin a los 3 años y medio proféticos de sequía y oscuridad espirituales. Por eso dice ahí en esa parte de Apocalipsis 2:19, tus obras postreras son más que las primeras. Lutero fue el Elías del siglo XVI. Es lamentable que la reforma, como la iniciada por Elías del antiguo Israel, se detuviera y todavía esté incompleta. Se terminará cuando el mensaje de la última advertencia final, en el espíritu y el poder de Elías, el profeta, alumbre a toda la tierra con su gloria. Los hijos fieles durante la época apóstata de Tiatira. Apocalipsis 2:24 y 25, ¿qué nos dice? Apocalipsis 2:24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Versículo 25 de Apocalipsis 2. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. No todos los cristianos de la larga y oscura época de Tiatira participaron de su gran apostasía generalizada. Había muchos hijos fieles de Dios dentro de Tiatira que, simbólicamente hablando, no doblaron sus rodillas ante Baal durante el reinado de la pagana Jezabel, que usurpó el lugar de la verdadera adoración con sus imposiciones humanas. Jesús dice a sus hijos fieles de esa época: no os impondré otra carga. O sea, la carga que tuvieron que soportar fue el peso de la opresión papal, que se manifestó en la intolerancia y persecución medieval. De eso hablamos en el tema de la semana pasada. La Santa Inquisición contra los protestantes que no se sometieron a su autoridad y tampoco participaron en la apostasía y por lo tanto no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás,
fue prolongada sistemáticamente durante el reinado de muchos papas y causó decenas de millones de víctimas. Apocalipsis 2:19 nos dice las profundidades de Satanás. El sistema religioso de Satanás se llama el misterio de iniquidad y su iglesia, misterio Babilonia la Grande. Los católicos se jactan de haber adoptado y cristianizado el paganismo para derrotar a Satanás con su propia religión. Así, el paganismo con sus misterios y las profundidades de Satanás se convirtieron en la religión de la iglesia durante el periodo de Tiatira, lamentablemente. El elogio a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2:19. Tus obras postreras son más que las primeras. Elena G. White escribió lo siguiente, leamos juntos por favor. Satanás sabía muy bien que las sagradas escrituras capacitarían a los hombres para descubrir sus engaños y resistir su poder. Incluso el Salvador del mundo resistió sus ataques por medio de la palabra. En cada uno de sus asaltos, Cristo empleó el escudo de la verdad eterna al decir, escrito está. A cada sugerencia del adversario opuso la sabiduría y el poder de la palabra. Para que Satanás pudiera conservar su dominio sobre los hombres y afirmar la autoridad del usurpador papal, debía mantenerlos ignorantes acerca de las Escrituras. La Biblia exalta a Dios y pone al hombre finito en su correcta ubicación. Por lo tanto, sus sagradas verdades deben mantenerse ocultas y mejor suprimidas. Esa fue la lógica adoptada por la Iglesia de Roma. Por cientos de años impidió la circulación de la Biblia. Se prohibía a la gente que la leyera o que la tuviera en sus hogares. Y sacerdotes y prelados carentes de principios interpretaban sus enseñanzas de manera que apoyaran sus pretensiones. De esa manera el Papa llegó a ser casi universalmente reconocido como representante de Dios en la tierra, dotado de autoridad suprema sobre la Iglesia y el Estado. La historia de la redención, páginas 343 y 344, capítulo 45. La Biblia era prácticamente leerla o tenerla en los hogares durante la larga historia del periodo profético de la iglesia de Tiatira. Era un crimen, so pena de muerte, pero hubieron fieles que arriesgaron sus vidas por tener un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Las mejoras de la segunda fase de la iglesia de Tiatira pueden entenderse por el amor hacia las Sagradas Escrituras, por encima de las tradiciones y decisiones humanas, de concilios eclesiásticos, de retorno a las enseñanzas puras de la palabra de Dios. La recompensa a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2, 26 y 27, ¿qué nos dice? Apocalipsis 2, 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Versículo 27, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Qué hermosas palabras, queridos hermanos y hermanas. La recompensa divina es para aquellos hijos de Dios vencedores que guarden las obras de Cristo hasta el fin. En su mensaje acerca de las señales del fin, Jesucristo había dicho algo parecido. Dice la Escritura, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo capítulo 24, versículo 13. El hasta el fin puede referirse hasta el fin de la vida del vencedor. En el contexto de Apocalipsis 2:10, donde Jesús dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero también puede referirse hasta el fin de la era cristiana, es decir, hasta el fin de las 7 iglesias, en el retorno de Jesucristo, según la promesa de nuestro Señor, quien dijo, yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo, de acuerdo a Mateo capítulo 28, versículo 20. Al decir Jesucristo al vencedor, le daré autoridad sobre las naciones, está anunciando su era mesiánica, que iniciará con su glorioso retorno. Será la época en la cual los vencedores reinarán con Cristo durante 1000 años en el cielo, antes de regresar a la tierra recreada, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, y Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 hasta el 4. La estrella de la mañana. Apocalipsis 2:28 termina este mensaje a la iglesia de Tiatira diciendo: y le daré la estrella de la mañana. La estrella en el Apocalipsis simboliza a alguien que tiene autoridad. Cristo promete compartir no solo su trono, sino también su autoridad y gloria real. Vestirá a sus soldados victoriosos de la cruz con la gloria del brillo de las estrellas, de acuerdo a Daniel 12:3 y Mateo 13:43. Los redimidos reflejarán la gloria y el resplandor de Cristo y resplandecerán con Él en el reino de los cielos. Jesús es la estrella real que surgió de Jacob. Él es la estrella de la mañana que trae el día a quienes prestan atención a la palabra profética más segura. Él es la estrella resplandeciente de la mañana que reinará sobre el trono de David para siempre, de acuerdo a Números 21:17, Mateo 2:2, Segunda de Pedro 1:19 y Apocalipsis 22:16. La estrella de la mañana se levanta durante la parte más oscura de la noche, justo antes del amanecer, que es anunciado por el sol naciente. Cristo es el sol de justicia y traerá consigo el amanecer del día eterno. La promesa de la estrella de la mañana indica que una noche o periodo de oscuridad estaba por terminar. La estrella de la mañana es la señal y la promesa de una luz mayor. No dispersa la oscuridad, o sea, la estrella, sino que es una señal de que el sol que pronto saldrá dispersará la oscuridad de la noche y marcará el comienzo del día, al que seguirá el día perfecto de la gloria del mediodía. El periodo de la iglesia de Tiatira sería seguido por la reforma, que prepararía a la iglesia para la venida de Cristo. La epístola de Cristo a la iglesia de Tiatira nos lleva a través de la apostasía de la Edad Media y nos lleva al periodo de la reforma. ¿Quiénes un día recibirán la corona de la vida eterna? Concluimos con estas hermosas promesas de la palabra del Señor. Apocalipsis 2:10 nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué maravillosa promesa. Pidámosle al Señor en esta hora que nos ayude a ser fieles, como aquellos fieles durante el periodo histórico de la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 22:14, la versión antigua, nos dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Solo los fieles al mensaje de la palabra de Dios, los fieles a la ley moral de Dios, podrán entrar un día por esas puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Jesús estará allí dándole la bienvenida a todos esos redimidos que no doblaron sus rodillas ante Baal. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Aprovechemos la oportunidad de tener este maravilloso libro. Escudriñémoslos. Estos hijos e hijas fieles de Dios durante el periodo histórico de la época de la iglesia de Tiatira anhelaban tener un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Derramaron su sangre porque muchos de ellos tal vez fueron hallados de que tenían un ejemplar de las Biblias y era so pena de muerte aquel que tuviera una Biblia en esa época, pero ellos estuvieron dispuestos a morir por leer la palabra de Dios. Y ahora que nosotros tenemos esta oportunidad, ¿por qué no la aprovechamos, queridos hermanos y hermanas? Esta palabra es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación.
Tuve la oportunidad hace un par de años atrás visitar un lugar aquí en la ciudad de Orlando, un lugar que es cristiano, y ahí tenían una colección de Biblias. Estaban, por supuesto, en vitrinas, y había una Biblia de la época de la Edad Media, y estaba manchada con sangre, queridos hermanos y hermanas. Parte de sus páginas estaban manchadas con sangre. ¿Qué habrá pasado allí? Tal vez esa Biblia pertenecía a algún mártir que fue muerto por causa de haber tenido ese ejemplar en sus manos. Hoy tenemos esta maravillosa palabra de Dios. ¿Por qué no abrirla? ¿Por qué no escudriñarla? Los mártires dieron su vida, derramaron su sangre por tener un ejemplar de las Sagradas Escrituras durante ese largo periodo de la iglesia de Tiatira. Nuestra única regla segura, el estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús es nuestro gran y amante Salvador, nuestro gran sumo sacerdote que está en el cielo, que está intercediendo por cada uno de nosotros. Pero la Jezabel moderna dice: no, aquí hay un representante de Dios o de Cristo en esta tierra. Vayan a él, o vayan a los sacerdotes y confiesen sus pecados. No, pero tenemos un verdadero sumo sacerdote que está en el santuario celestial. Vayamos a él. Jesús, nuestro amante Salvador, toca la puerta de tu corazón y mi corazón en esta hora, querido hermano y hermana que me escuchas. ¿Lo dejarás entrar en tu vida? ¿Dejarás que Cristo forme parte de tu vida de ahora en adelante? Termino con una palabra de oración. Oremos, por favor. Padre Celestial, gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque a través de la historia bíblica, de las profecías contenidas en libros como Daniel y Apocalipsis, nos muestran a las claras que el tiempo del fin está cerca. Esta Jezabel moderna en los días finales de la historia de esta tierra está haciendo su última campaña para destruir completamente la verdad de la palabra de Dios y terminar finalmente contra el protestantismo o con el protestantismo. Ayúdanos a no doblar nuestras rodillas ante Baal como esos fieles en los días del profeta Elías, como esos fieles durante los días de Jezabel espiritual, o sea, durante la época de la iglesia de Tiatira, que estuvieron dispuestos a dar sus vidas, a morir de manos del hacha del verdugo, o a morir en la hoguera, Padre Celestial, como Juan Jos y otros más. Ayúdanos a permanecer firmes y fieles a la verdad de su palabra, Señor, a no claudicar de esta verdad. Bendíganos con su presencia. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, espero de que este mensaje de hoy nos haya puesto a reflexionar. Estamos muy cerca del tiempo del fin. Necesitamos hoy más que nunca buscar de Cristo, entregar nuestras vidas a Cristo Jesús. Si tú no has tomado la decisión de entregar tu corazón a Jesús, no lo sigas posponiendo. Querido hermano y hermana que me escuchas en esta hora, Jesús es un Salvador maravilloso. Quiere salvarte a ti y salvarme a mí del pecado, rescatarnos de la esclavitud del pecado y darnos vida eterna. Por eso Jesús vino a esta tierra a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, para que un día tú y yo podamos ser parte de ese reino celestial, que solo podrán estar allí aquellos que se mantuvieron firmes y fieles a su palabra y a sus mandamientos. Antes de despedirme en esta hora, quiero extenderles, como siempre lo hago cada viernes, a que sintonicen nuestra programación mañana sábado. Si acaso tal vez usted viva en otro estado de esta nación o en otro país, estaremos saliendo nuevamente en vivo por nuestras 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. A partir de las 11 de la mañana, un poco después de las 11 de la mañana,
Estaremos transmitiendo en vivo desde nuestra iglesia local. Ahí está la dirección en vuestras pantallas. Si usted vive en el estado de la Florida o está cerca de la ciudad de Tampa, donde nosotros nos congregamos, pues nos encantaría que nos visitase y pudiéramos adorar juntos al Señor en su verdadero día de reposo, mañana sábado, y pudiéramos escuchar palabra de Dios. En esta dirección, en esa iglesia que ustedes ven ahí en pantalla, todos los sábados se presenta palabra del Señor. Así que, hermanos y hermanas, me resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la vida.